Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hace 10 años, el 23 de junio de 2016, el 52% de los británicos votaba por abandonar la Unión Europea frente a un 48% que quería quedarse. 10 años después, con 6 ministros pasando por Downing Street, con una economía que habría crecido sin el divorcio y con una libra que nunca ha recuperado los niveles que tenía antes del referéndum, conviene analizar con honestidad qué fue el Brexit. ¿Fue la recuperación de una soberanía? ¿Mereció la pena a pesar de su coste? ¿O ha sido uno de los errores estratégicos más caros de una democracia occidental? Un error autoinfligido en tiempos de paz, es decir, elegido. Hay que recordar que la inversión extranjera en Reino Unido se mantiene entre un 12 y un 18% por debajo de su potencial. Es la más baja de todo el G7. La rentabilidad de sus bonos soberanos a 30 años está en el nivel más alto desde 1998, lo que encarece dramáticamente la financiación del Estado británico. Y además, sobre todo, y teniendo en cuenta la pugna que se desató a la hora de decidir si se quedaban o se marchaban, el tiempo ha desmontado el argumento central con el que se vendió el Brexit a la opinión pública británica, el migratorio, porque se les dijo recuperar el control de las fronteras significaría menos inmigración. Y 10 años después, la inmigración desde los países de la Unión Europea efectivamente ya no está. Se ha reducido en gran medida, pero Reino Unido no ha terminado por ser hermética y ser impermeable al resto del mundo. Ha cambiado simplemente el origen de quienes están allí, de quienes acuden. Antes eran fundamentalmente polacos, lituanos, letones para trabajar en el campo o en las fábricas. Ahora siguen llegando, pero de India, de Kazajstán, de Nepal, muchas veces en condiciones económicas más costosas para los empleadores británicos. Tenemos casos como el de la localidad de Boston, sí, coincide nominalmente con la de Estados Unidos, una pequeña localidad de Lincolnshire que votó por salir de la Unión Europea con un 75% de los sufragios a favor del Brexit y que ahora mismo lo que tiene es una dependencia de la mano de obra extranjera tremenda. No encuentra para su agricultura esa mano de obra y cuando la encuentra es precisamente viniendo de otros países. No están los británicos dispuestos a trabajar el campo, les vendieron una falacia. Ese fracaso empírico, sin embargo, y es paradójico, no ha hecho desaparecer la fuerza política que lo defendía, que lo vendió. Nigel Farage lidera hoy las encuestas de cara a las elecciones generales de 2029 con Reform UK. Y es que la estupidez humana no tiene límites. Te engaña, te vende argumentos falsos, pero tú vuelves a tropezar con la misma piedra, la del populismo, la de los argumentos falaces. La verdad es que el elector británico se merece que le vaya mal al Reino Unido cuando después de comprar aquella mentira vuelve hoy a comprar otra del mismo talante. Ante este balance, el debate británico es: ¿debería Reino Unido plantearse volver a la Unión Europea? Un 70% del apoyo ciudadano ahora mismo, según YouGov, es a que se estreche al menos la relación entre Reino Unido y la Unión Europea, a que haya una relación más estrecha con Bruselas. El propio gobierno ha admitido que el Brexit ha hecho al país más pobre, más débil en materia de seguridad, pero eso sí, entre esa insatisfacción ciudadana y una readmisión efectiva en el Club de los 27 hay una distancia, creo, insalvable. Si se quisiera volver, evidentemente la Unión Europea no ofrecería las mismas condiciones que tenía Reino Unido antes de 2016 y por eso lo más lógico sería una tercera vía, una relación más parecida a la que mantienen Noruega o Suiza con la Unión Europea, una fórmula que permite capturar buena parte de los beneficios económicos perdidos sin forzar una reversión política, sin depender de legislaciones europeas, sin estar bajo la soberanía, la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión. No olvidemos, la propia Unión Europea en sí misma hoy es menos relevante de lo que era hace 10 años. En aquel momento éramos el 22% de la economía mundial, ahora apenas somos el 15%.
Y eso empuja también a la propia Unión en sí misma, también se reconfigura, se reinventa o lo intenta a buscar fórmulas para reaccionar desde dentro. Sabemos de ese grupo informal que hemos mencionado alguna vez, ese E6 impulsado por el ministro de Finanzas alemán, Kleinbeil, con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y de reformas que están ahora mismo bastante paralizadas con una Europa a 27. Esta misma madrugada, esta iniciativa, curiosamente, recibía el aliento, el impulso del otro gran país europeo. Si surge desde Alemania, pues bien, hoy desde Francia Bruno Le Maire respaldaba públicamente esa fórmula. Al final tiene sentido, aunque resulta llamativa cuando se analiza en paralelo al aniversario del Brexit, mientras Reino Unido descubre una década después que salir del club le ha sido negativo, perjudicial, costoso. El mismo núcleo duro del club del que se marchó Reino Unido se empieza a preguntar en voz alta si trabajar a 27 es una quimera, si es demasiada gente para avanzar al ritmo que el mundo actual exige. La arquitectura institucional con la que Europa se ha gobernado durante décadas parece que está llegando al límite de su propio diseño, de su propia eficacia. Y tendremos que reinventarnos, tendremos que entender y responder a la pregunta de qué significa hoy formar parte de un proyecto europeo que no es el que montaron Schuman y Monnet, que es un proyecto que crece, que muta y que tiene que seguir construyendo su futuro, un futuro distinto, dinámico, o nos arriesgamos a desaparecer. Hacemos un alto en el camino, la vuelta a información geopolítica que han elaborado Blanca del Tronco y Pablo Llanone. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La reputación no se improvisa. Tu reputación empieza por cómo suenas y con Intereconomía construyes los cimientos para ello. Intereconomía, la radio de confianza, la radio que te posiciona, donde sonar es crecer. Intereconomía, la que tú eliges. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares de información geopolítica. Pablo Iannone, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la segunda y última jornada de la Cumbre Europea en Bruselas. Hoy centrada en los próximos presupuestos europeos, con choque incluido. Hay países que quieren recortarlos, como los Países Bajos, Alemania y los nórdicos. Y también hay quienes, como España, quieren mantenerlos e incluso aumentarlos. Quiero manifestar que estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España. En primer lugar, por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto. La propuesta que se ha puesto encima de la mesa es una propuesta incluso más insuficiente que la inicialmente propuesta por la Comisión Europea, con lo cual, desde luego, nosotros no estamos para nada de acuerdo con ella. Suspendidas sine die las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El encuentro estaba previsto para hoy, 2 días después de la firma del acuerdo para abordar, entre otras cuestiones, el programa nuclear iraní. Ni Estados Unidos ni Irán han precisado los motivos de su cancelación, aunque una cadena libanesa apunta como causa los ataques israelíes esta madrugada contra el sur del Líbano, respondidos por Hezbollah, y que han causado la muerte de 18 personas. Hormuz, entre tanto, comienza a recuperar cierto volumen de tráfico. Lo hace después de que Estados Unidos haya levantado el bloqueo al paseo marítimo tras la firma del memorando de entendimiento con Irán, aunque la reactivación total tomará meses. Afganistán dice haber lanzado ataques aéreos en Pakistán contra bases de Estado Islámico. El régimen talibán ha justificado su ofensiva alegando que los lugares se utilizaban para planificar y coordinar acciones contra Afganistán con el apoyo de ciertos círculos, han dicho, de inteligencia hostiles. Los bombardeos alcanzaron instalaciones conjuntas de la filial regional del grupo en la provincia de Baluchistán, así como un centro operativo que era frecuentado por varios líderes clave de la organización terrorista. Kabul asegura que la operación ha concluido con todos los objetivos de alto valor, dicen, previamente establecidos, alcanzados con éxito. Nos vamos hasta América. Cuba presenta su mayor paquete de reformas. Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente esta hora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington. Seguimos en América, en Perú en concreto, porque el candidato izquierdista convoca una manifestación contra los resultados electorales. El partido izquierdista Juntos por el Perú del candidato presidencial Roberto Sánchez ha convocado una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori por un estrecho margen de unos pocos miles de votos. Andy Burnham gana el escaño de Makerfield en el noroeste de Inglaterra. Entrará ahora como diputado en el Parlamento británico tras obtener el 55% de los votos y desafiará, por tanto, el liderazgo del primer ministro Keir Starmer. Hemos puesto las bases de lo que ha sucedido en lo geopolítico en esta jornada. Ahora profundizamos en ellas. Ya hemos contado que están suspendidas sine die las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza. Y es que un encuentro que estaba previsto para hoy, 2 días después de la firma del acuerdo, para abordar, entre otras cuestiones, el programa nuclear iraní, pues como vemos quedan paralizadas. Detrás de todo, se supone que el ataque israelí al sur del Líbano de esta pasada madrugada y que ha dejado por el momento 18 muertos. Nos lo cuenta Rubén Gil. La diplomacia entre Estados Unidos e Irán ha sufrido hoy su primer golpe serio. Las negociaciones previstas para este viernes en el complejo suizo de Burgenstock, las primeras desde la firma del acuerdo de paz entre Washington y Teherán, han quedado suspendidas indefinidamente, sin fecha, sin explicación oficial convincente. Washington ha alegado problemas logísticos para justificar la cancelación del viaje del vicepresidente J.D. Vance, que encabezaba la delegación estadounidense. Irán, por su parte, ha argumentado que la reunión era innecesaria
tras la firma digital del memorando de entendimiento por parte de Trump y del presidente iraní Pezeshkian, pero ninguna de las dos explicaciones convence del todo. La clave hay que buscarla, según fuentes próximas a Teherán y según el canal Amayadén, próximo a Hezbollah, en lo que ocurrió esta madrugada en el sur del Líbano. La aviación israelí bombardeaba posiciones de Hezbollah en el valle de la Bekaa, alegando reiteradas violaciones del alto al fuego. Hezbollah respondió, el balance al menos 18 muertos. Irán decidió entonces retirar a su delegación en protesta por la ofensiva israelí y el proceso diplomático, que llevaba días fraguándose con Qatar y Pakistán como mediadores, se frenó en seco. Quien habla es el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien asegura que el ejército de Israel seguirá con sus operaciones en el Líbano y que nadie puede decirle a Israel qué hacer. Una posición que su colega de gabinete, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha llevado aún más lejos al referirse al Líbano como un país que, en sus palabras, debe arder. Declaraciones que revelan hasta qué punto la coalición gobernante en Israel está dispuesta a dinamitar el proceso diplomático que Washington ha puesto en marcha con Teherán, porque el riesgo ahora es ese, que sea Israel y no la desconfianza mutua entre americanos e iraníes quien acabe bloqueando un acuerdo que sobre el papel ya está firmado. La diplomacia suiza ha asegurado que sigue dispuesta a facilitar el diálogo. Washington se ha limitado a decir que informará cuando haya avances. Por ahora, silencio. Y es que Israel intenta bloquear un acuerdo que, como decimos, ya está firmado. Lo hicieron el miércoles, tanto el presidente iraní como Donald Trump. Firma que el presidente estadounidense escenificó en Versalles. El Palacio francés fue el escenario también de la firma. Recordemos que puso fin en 1919 a la Primera Guerra Mundial, pero que también dejó, a su vez, sembradas muchas de las condiciones que provocaron, que facilitaron que se produjera la Segunda. Una Alemania humillada, reparaciones económicas imposibles de asumir, fronteras discutidas, resentimiento político y una arquitectura de seguridad incapaz de gestionar crisis posteriores. En ese contexto, la pregunta no es tanto si Versalles puede volver a traer otra guerra mundial, sino si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán contiene elementos que puedan generar nuevos conflictos a futuro. Porque, ¿qué podría salir mal? Paul Mielgo. El acuerdo firmado entre Washington y Teherán nos deja por el momento más dudas que certezas. Lo primero, que el acuerdo sea demasiado ambiguo. Si Estados Unidos e Irán interpretan de manera distinta cuestiones clave como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones o las garantías de seguridad, la tregua podría convertirse en una nueva fuente de tensión. Lo segundo, los actores que no están sentados en la mesa. En Oriente Próximo los acuerdos bilaterales rara vez afectan solo a dos países. Israel, Arabia Saudí, los Emiratos, los grupos aliados de Irán en la región y otros actores tienen intereses directos en el resultado. Si alguno considera que sale perjudicado, puede intentar alterar el equilibrio. También existe un riesgo económico. Si la reapertura de Hormuz y el regreso del petróleo iraní a los mercados no se producen al ritmo esperado, podrían reaparecer tensiones energéticas y financieras que erosionen la confianza en el acuerdo. Y por último, está la política interna. Los acuerdos internacionales suelen ser más vulnerables cuando dependen en exceso de líderes concretos. Un cambio de gobierno en Washington o en Teherán podría modificar las prioridades y reabrir debates que hoy parecen cerrados. Dicho esto, también hay una diferencia fundamental con 1919. La paz de Versalles se firmó después de una guerra que había devastado Europa durante 4 años y provocado millones de muertos. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, tal y como se presenta, busca detener una escalada regional antes de que derive en un conflicto mucho más amplio. Por eso la pregunta quizás no sea ¿qué puede salir mal?, sino si es este acuerdo el final de una crisis o simplemente el comienzo de una negociación mucho más complicada. Porque la historia de las grandes conferencias de paz enseña una cosa: firmar un documento suele ser la parte fácil, lo difícil viene después y en ocasiones mucho después. Y en Bruselas la división se apodera de la cumbre del Consejo Europeo.
Los 27 se fragmentan en torno a la forma en cómo se debe gestionar tanto la guerra de Ucrania como los mecanismos económicos para hacer frente al enfrentamiento comercial que se mantiene con China. Mientras unos apuestan por actuar, otros optan por reflexionar, generando con ello de nuevo una Europa a dos velocidades, Pablo. La máxima europea de llegar a un consenso general vuelve a truncar la segunda cita anual del Consejo Europeo. Todos los países están de acuerdo en que en las últimas semanas Rusia ha aumentado sus oleadas de misiles y drones, algo calificado de inaceptable de forma unánime. Pero las brechas se han abierto cuando el eco del G7 ha resonado en la habitación. Durante la última cumbre celebrada en Francia, un Trump con aire triunfador, tras alcanzar un acuerdo con Irán, volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de sellar la paz con Rusia. Ahora estas palabras se repiten en el Consejo Europeo, cuyo presidente, Antonio Costa, ha decidido abrir un canal diplomático con el Kremlin para evaluar si existen condiciones para unas negociaciones de paz. Esta decisión ha sido apoyada por el presidente ucraniano, pero rechazada por Polonia, los países nórdicos y los países bálticos, que creen que ahora no es el momento de dialogar con Moscú. Las críticas más duras han venido del presidente francés Emmanuel Macron y del canciller alemán Friedrich Merz, que creen que las conversaciones con Moscú deberían ser lideradas por el E3, es decir, el eje Londres-París-Berlín. Mientras se generan divisiones de fondo, se discute la imposición del próximo paquete de sanciones contra Rusia. Parece que los 27 han coincidido en que se deberá adoptar rápidamente y en coordinación con el G7, como una manera de reforzar las medidas tomadas. También parece que hay consenso por primera vez sobre la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, se estrena en el Consejo Europeo y se muestra dispuesto a colaborar en la adhesión de más países al bloque comunitario, con lo que podría decir adiós al veto que durante años ha empleado el ultranacionalista Viktor Orbán para frenar la entrada de Kiev. Creo que cuando hay resultados deben reconocerse, y a la Unión y a los países de los Balcanes occidentales les interesa integrarse a la Unión Europea lo antes posible. Ahí radica la diferencia. Hay quienes prefieren un tipo de adhesión distinto, quienes abogan por una apertura total inmediata y quienes solo se inclinan por 2 capítulos. Y decimos que apenas hemos abierto el primer capítulo, que aún no se ha sellado. En este momento creo que debemos enviar una señal positiva a aquellos candidatos que ya han dedicado mucho esfuerzo. Donde de nuevo surgen las divisiones es en torno a la respuesta de Bruselas al temido shock chino 2.0. Mientras los productos chinos baratos invaden los mercados europeos, se cierran fábricas y se destruyen empleos locales. La historia se repite, igual que sucedió en los 2000 cuando el gigante asiático entró en la OMC, Occidente se está desindustrializando. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, está tratando de conciliar posturas en torno a un concepto en común, los desequilibrios macroeconómicos. Pero este argot parece sonar demasiado flojo para algunos países que piden acciones rápidas. Los últimos estudios arrojan que ya se han perdido cientos de miles de empleos industriales por las exportaciones chinas y proyecciones del gobierno francés apuntan a que el actual ritmo, cerca del 70% de la industria alemana, podría sufrir a manos de Pekín. Francia, Países Bajos, Lituania y Polonia instan a Bruselas a armarse hasta los dientes de palancas de negociación para presionar a Beijing. Podría tratarse de herramientas inspiradas nada más y nada menos que en Donald Trump, quien aplicó el artículo 301 del Código Comercial de Estados Unidos para la imposición de aranceles adicionales, el establecimiento de cuotas y la posibilidad de suspender acuerdos internacionales de manera selectiva. Mediante una cláusula así, Europa podría evitar ciertos requisitos de la OMC que impiden la imposición de tarifas de manera discriminatoria. Sería un modo de retroceder en el tiempo y deshacer los pasos que permitieron la llegada del primer shock chino en los 2000. Se oponen así a un instrumento, Alemania, que teme el contraataque chino, Alemania, a este instrumento, ya que teme el contraataque chino a su industria automotriz. España también se está contraponiendo a esto, ya que apuesta por el diálogo en virtud de su buena relación con China. Y similar es el caso de Suecia y Dinamarca, que recelan del posible encarecimiento de las cadenas de suministro. Las divisiones, además, Pablo, también se extienden a la aprobación de los presupuestos europeos para los próximos 7 años. Hay en juego 2 billones de euros que países como Alemania piden recortar en contra de lo que países del sur y del Mediterráneo reclaman, Pablo. El próximo marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 pretende ejecutar la reforma presupuestaria más radical en décadas, con más de 2 billones de euros dirigidos a su cometido. Cada uno de los puntos que incluye este plan plurianual, como ahora veremos, genera tensiones. El plan, para empezar, introduce un modelo inspirado en los fondos post-pandemia que condiciona la entrega de todo el dinero a la realización de reformas estructurales previas por parte de cada país. Además, el nuevo plan propone una profunda centralización que agrupa
agrupa más de 500 programas regionales en solo 27 planes nacionales, restando con ello autonomía a las administraciones locales y poniendo con ello en peligro las partidas agrícolas. Esto no gusta nada a países como España. Quiero manifestar que estamos muy lejos de un acuerdo desde la posición de España. En primer lugar, por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto. La propuesta que se ha puesto encima de la mesa es una propuesta incluso más insuficiente que la inicialmente propuesta por la Comisión Europea, con lo cual, desde luego, nosotros no estamos para nada de acuerdo con ella. Francia e Italia, entre tanto, advierten de que condicionar el dinero de las regiones más pobres a reformas macroeconómicas dictadas por Bruselas destruye el principio de solidaridad europea. Y vigilan de cerca que el fondo de 300.000 millones para agricultores no sufra más recortes que desestabilicen el sector primario. Pero claro está que mientras que otros presupuestos han tenido como prioridad el campo, en esta ocasión el foco se desplaza hacia la autonomía estratégica y la seguridad económica a través del nuevo Fondo Europeo de Competitividad de 400.000 millones de euros, que está destinado a financiar las directrices del informe Draghi. Aquí entran las quejas de los denominados países frugales, como Alemania, Países Bajos y Dinamarca, que se oponen tajantemente a emitir nueva deuda conjunta europea para financiar este fondo. Además, son reacios al alto volumen de los presupuestos. El gobierno austríaco, por ejemplo, ha dicho que más dinero no significa automáticamente que la Unión Europea sea más fuerte, mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho hoy que la partida propuesta es demasiado alta y ha pedido que a sus socios poder alcanzar un acuerdo a lo largo de este año para poder planificar el plan plurianual. Miramos también a Reino Unido. El laborista Andy Burnham ha ganado el escaño en su circunscripción y esto le otorga asiento en el Parlamento británico. Abre la puerta a Burnham a desafiar a Keir Starmer, que está contra las cuerdas, ya lo saben, desde la debacle electoral de las elecciones locales, Pablo. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, se ha hecho con el escaño de Makerfield tras vencer a la ultraderecha de Nigel Farage y ahora mira con ambición a Downing Street. Las políticas, dice, no están funcionando y con un aire casi de urgencia añade que esta es la última oportunidad para el Partido Laborista. Los casi 25.000 votos que le han dado el escaño parlamentario han sido cosechados tras una ardua campaña electoral en la que Keir Starmer no participó por miedo a generar el rechazo de los electores. De momento, aún no ha hablado con su nuevo oponente de lo que va a pasar próximamente. Starmer sí que le ha enviado sus felicitaciones aduciendo que su victoria es muy importante, pero evita hablar sobre lo que pasará de ahora en adelante. Evita también las preguntas incómodas sobre el fin de su mandato y se recrea en los objetivos que ha conseguido su gobierno en los 2 últimos años. Cosas increíbles, dice. Hace 2 años, asegura, me decían que no era posible estabilizar la economía, invertir en los servicios públicos y reducir las listas de espera. Tendrías que elegir una de las 2 opciones, me decían, y al final hemos hecho ambas cosas. Pero, ¿qué cabría esperar de un ejecutivo de Burnham? El exalcalde podría implementar a nivel nacional su modelo bautizado como Manchesterins, un enfoque de socialismo proempresarial centrado en la descentralización masiva del poder hacia las regiones. Sus prioridades clave abarcan el control público de servicios esenciales como el transporte y el agua, la reforma del sistema de votación y la protección de las pensiones estatales. Para financiar su programa sin castigar a la clase trabajadora, Burnham mantiene el compromiso de no elevar el impuesto sobre la renta ni el IVA, apostando en su lugar por estudiar impuestos a la riqueza y recortar un 20% las tasas comerciales a los pequeños negocios independientes. Esta agenda suscita varios temores. Por un lado, que el aumento del gasto público eleve las presiones inflacionarias y por otro, que el gobierno emita más bonos para financiar sus objetivos, algo poco recomendable para Londres, dado que protagoniza los costes de endeudamiento más altos del G7 y los rendimientos de sus bonos a 30 años superan el umbral crítico del 5%. Un error fiscal de Burnham podría empeorar mucho más la situación de Reino Unido, que la próxima semana recordará el 10º aniversario del anuncio del Brexit. «25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com.
Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Vas a hacer un evento y el agua no lleva tu marca? Si no lo has hecho antes, esta es la excusa perfecta para meterlo en tu presupuesto de marketing. En aguaparaeventos.com personalizamos botellas, bricks y envases reutilizables con tu logo. Durante el evento, tu marca está en la mano del invitado y después lo que sobra se queda en tu empresa. Porque cuando un cliente te visita, también nota quién cuida los pequeños detalles. Aguaparaeventos.com. Agua personalizada para marcas que piensan en todo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. A menudo sucede que analizamos la actualidad internacional como una concatenación de crisis independientes. Tenemos recientemente Venezuela, Irán, presión sobre Europa, reposicionamientos en Oriente Medio o rivalidades comerciales globales. Pero quizá detrás de todos esos movimientos, me refiero en este caso a los que ha dado y los pasos que ha dado Estados Unidos, existe una lógica común más profunda, una estrategia para preservar su liderazgo en un orden global cada vez más disputado en cuanto a su hegemonía por China. Hoy queremos descifrar si Washington reorganiza el tablero global pensando en una gran competencia de largo plazo a lo largo de este siglo XXI, y para intentar entenderlo nos acompaña Jorge Dezcayar. Ha sido embajador de España en Estados Unidos, ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Buenos días. Da la sensación de que muchos acontecimientos internacionales aparentemente inconexos, como decía, responden o pueden responder a una lógica común. Pero te pido opinión. ¿Está Estados Unidos rediseñando su estrategia global, pero pensando casi exclusivamente en esa competencia con China? Vamos a ver, no lo creo, sinceramente. No creo que haya una estrategia global en este momento domine verdaderamente de los gestores o los que están en torno al actual presidente. Yo creo que lo que está pasando es estamos en una era geopolítica, es decir, lo que está pasando en Ucrania tiene mucho que ver con lo que está pasando en Irán o con lo que puede pasar en Taiwán, ¿no? Eso no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, con la política norteamericana, en la medida en que ese orden geopolítico que está terminándose porque hay una aceleración de la historia, ¿verdad? Hay una revolución digital y una revolución demográfica, en fin, todo eso que está pasando, pero que al mismo tiempo de presión por parte de Rusia y de China, que no quieren desmontar ese orden, pero que sí lo quieren adaptar a sus intereses, se han encontrado con que Estados Unidos ahora se añade a ese grupo de países que quieren modificar un orden que nos ha dado 80 años de paz, de estabilidad, de progreso económico, de aumento del comercio, de crecimiento de las clases medias, de aumento de la democracia, porque, según la Casa Blanca, eso permite que el mundo se aproveche de Estados Unidos, ¿no? La política nacionalista de Donald Trump sí que está teniendo un impacto. Él piensa en términos de America First o America Great Again, perseguir todo aquello que haga a Estados Unidos más fuerte, más próspero y más seguro, y en esa medida pues sí tiene que ver con el, yo no diría nuevo orden que se está diseñando, porque no se está diseñando de momento ningún orden, pero sí con el nuevo desorden, la nueva incertidumbre que nos invade a todos, ¿no? Lech Walesa, con una frase que a mí me divirtió por primera vez, decía: con un acuario, aunque los peces estén viejos y gordos, se puede hacer una sopa de pescado, pero con una sopa de pescado no se puede hacer un acuario, ¿no? Teníamos un orden que estaba, pues en fin, discutido desde muchos puntos de vista, y ahora nos enfocamos a un periodo de incertidumbre que probablemente dará lugar a otro, pero que todavía no vemos en el horizonte cómo va a ser.
¿Puede ser una bipolaridad imperfecta con Estados Unidos y China como polos principales, pero con actores como Rusia, que tiene sus bazas, aunque sea a otro nivel, como Europa, que intenta vender estabilidad, poder blando, normativa, respeto a derechos? No sé si ese sistema internacional puede tener algo de esa bipolaridad imperfecta o cómo lo vislumbras tú. Sí, yo estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que vamos de un mundo multilateral, entiendo por multilateral, un mundo que tenía reglas comunes para todos y unas organizaciones más o menos fuertes, ¿verdad?, para resolución de los conflictos, a un mundo multipolar. Y más que multipolar, como muy bien decías, un mundo que será bipolar imperfecto, con dos hegemones, que es China y Estados Unidos que tiene un PIB ya cercano a 30 billones, China que tiene 17 o 18, y luego otros países o grupos de países que querrán jugar ahí. Rusia, en primer lugar, pero claro, Rusia tiene un PIB de 2,1, ¿no? Con eso, como digo yo, es difícil jugar en Champions, pero tiene una gran baza, que es que es la principal potencia nuclear del mundo, y eso hace que sea escuchada, ¿no? En el caso de Europa, nosotros tenemos un PIB de 18 billones, que es una barbaridad, pero no somos capaces de hablar con una sola voz. Lo estamos viendo en las crisis actuales, en la forma en este momento, ¿verdad?, de enfrentar a Rusia, o en la forma, y ahí hay menos diferencias, incluso, sobre todo en el Oriente Medio. Tenemos que acabar con la regla de la unanimidad. Porque, aunque somos una potencia económica, nuestra incapacidad para hablar con una sola voz y defender nuestros intereses, incluso proyectándonos con una amenaza militar creíble hacia el exterior, pues hace que seamos un pie de papel, ¿no? Esa es la realidad. Otros países que van a jugar también en este mundo multipolar dirigido por las dos grandes potencias, pues la India, por ejemplo, sin duda ninguna, Indonesia, Brasil, en fin, habrá otros, ¿no? Pero esencialmente será un mundo dirigido por Estados Unidos y por China, con otros, y será un mundo donde habrá tensiones, donde habrá desconfianza, donde habrá barreras arancelarias, barreras comerciales. Como digo, va a ser un mundo a corto plazo más incómodo. Permíteme que ahonde en lo que has dicho de Europa. Has hablado, hay que acabar con la regla de la unanimidad. No sé qué opinión te merece esa iniciativa del ministro alemán Kleinbeil de un E6, un núcleo duro con los 6 países más grandes económicamente de la Unión Europea, que reúne a Alemania, a Francia, a Italia, a España, a Polonia y a Holanda, y que así agilice. Por un lado, parece que lo necesita para responder a unos retos de una realidad global que va cambiando rapidísimamente. Por otro, no sé si consagra una fractura real, y el resto de los 27 dicen, pues para eso no me compensa, porque no pinto nada. No lo sé si hay ahí un riesgo de fractura. Tienes mucha razón. Vamos a ver, siempre ha existido eso, ¿no? Europa ha funcionado cuando el eje franco-alemán ha funcionado, y en este momento está ocupado por razones políticas en Francia y por razones económicas en Alemania. Pero ahí hay una realidad. Europa se mueve cuando los grandes países empujan en una misma dirección. Claro, hacer esto, institucionalizarlo, de hecho existe ya, ¿no? Ayer mismo estaba oyendo que ya están los franceses y los alemanes, incluso los británicos, diciendo, no, mire usted, la relación con Rusia no tiene que dirigirla el señor Costa, tenemos que dirigirla nosotros, ¿no?, que somos Siempre ha existido eso, ¿no? Institucionalizarlo, bueno, eso existe de hecho. Institucionalizarlo planteará problemas para muchos países que se sentirán excluidos. Pero vamos a ver, también pasa lo mismo con la moneda única. No todos los países de la Unión Europea forman parte, o pasó lo mismo con Schengen. No todos los países de la Unión Europea forman parte. Hay fórmulas para evitar que la regla de la unanimidad se convierta, ¿verdad?, en un recurso permanente a un frustrante mínimo denominador. Claro. Se pueden hacer fórmulas de opting out, a mí no me interesa, pero les dejo seguir. Geometrías variables, coalition of the willing, los que quieran que suban al tren, ¿verdad?, y los demás que se vayan subiendo a medida que tengan capacidad y posibilidades de hacerlo. Hombre, yo creo que lo hábil sería decir, efectivamente, hay que ser realistas. Europa puede funcionar si los 6 grandes o 5 o 4 grandes países, ¿verdad?, se ponen de acuerdo. Ahora, si cerrar la puerta a los demás, diciendo nosotros de momento nos ponemos en marcha, y luego los demás votan y quieran añadirse pues a ciertas operaciones, a ciertas decisiones, puedan hacerlo, que no sea un grupo exclusivo y cerrado. Eso ayudaría a hacer la fórmula más palatable, ¿no?, más
más digerible por los países más pequeños, que ciertamente siempre ven con aprensión a que los grandes pues tomen decisiones que puedan no coincidir con sus intereses. Permíteme que vuelva a Estados Unidos, tú que conoces bien el país, aunque no sé si se puede hablar de una identidad del país con una tradición, teniendo en cuenta quién lo dirige ahora mismo y su heterodoxia, pero en cualquier caso, Taiwán sigue siendo la gran clave, porque da la sensación de que el control de la salida de China hacia el Pacífico, un Pacífico que siempre ha sido un flanco para Estados Unidos muy tranquilo desde que ganó la Segunda Guerra Mundial y tuvo esa suerte de protectorado que es lo que ha mantenido sobre Japón, ¿no? Con bases, con limitaciones constitucionales, etcétera. Porque parece que por un lado Taiwán es irrenunciable para Xi Jinping, pero por otro que Estados Unidos lo tiene en el foco y le preocupa y quiere esa collar de perlas, quiere mantener ahí contenida con la base de Guam, Japón, Taiwán a la propia China. Entonces, ¿eso puede llegar a calentarse tanto que veamos un conflicto, en tu opinión? ¿Eso es lo que va a marcar el futuro? Vamos a ver, eso sería lo que marcaría el futuro, una forma muy preocupante, porque todo lo que está pasando ahora sería un constipado, ¿verdad? Lo que podría ser una crisis mayor entre los dos grandes hegemones. Taiwán es muy importante porque es una democracia, porque hay un apoyo que es muy claro por parte de Estados Unidos, hasta que ha llegado Donald Trump, que está buscando fórmulas de una mayor ambigüedad. Biden decía el compromiso sólido como una roca. Trump ahora pues no quiere definirse, ¿no? La política de Estados Unidos con Taiwán se remonta a la época de Nixon y se llama ambigüedad estratégica. ¿Y eso qué quiere decir? Yo reconozco que hay una sola China. De hecho, en aquel momento, en el 72, se echó a Taiwán de las Naciones Unidas y se colocó a la China comunista, ¿verdad?, en el Consejo de Seguridad con derecho de veto. Yo reconozco que hay una sola China y usted, China, no toca el estatus de Taiwán sin permiso de los taiwaneses. Claro, ¿qué pasa? Que los taiwaneses pues no se sienten muy inclinados después de que vieran fracasar esa política de un país, dos sistemas en Hong Kong, ¿no? Solo hay un 4% partidario de la integración con China. Pero China, por otra parte, pues ve eso como un objetivo irrenunciable. ¿Por qué? Porque Xi Jinping lo que quiere es integrarse en la gran trinidad del comunismo chino. Junto a Mao, que devolvió la dignidad al país después de los 100 años, ¿verdad?, de las guerras coloniales, de las guerras del opio, con Deng, que hizo el gran desarrollo económico que hace que el Partido Comunista sea popular en China, porque ha sacado 600 millones de personas de la pobreza en poco tiempo. Y Xi dice, y yo lo que quiero es colocar a China en el mundo, en el lugar que le corresponde, por su tradición, por su historia, por su cultura, por su civilización, por su poder económico, por todo eso. Y ahí me encuentro con que Estados Unidos me ponen obstáculos. Entonces, el gran problema es que Taiwán es importante desde un punto de vista democrático, no puede abandonar Estados Unidos a Taiwán, porque todo eso tendría una repercusión en Corea, en Japón, en Filipinas, yo que sé, en todos los países de ASEAN, que cada vez gravitan más en torno a China económicamente, pero cuyo corazón todavía está con Occidente. No puede abandonarlo porque Taiwán tiene la fábrica de chips más importante del mundo, y porque el canal ese, ¿verdad?, que la separa del continente, por el 40% del tráfico de contenedores del mundo, y es muy importante, y es la salida, como bien decía, de China hacia el mar. Entonces la política china es convertir a su entorno inmediato. Yo no puedo enfrentarme con Estados Unidos, todavía no. Estoy en un proceso de rearme acelerado. China, fíjate, tenía 300 cabezas nucleares en el año 20, tiene 600 en el año 30 y va a tener 1.500, igual que tiene en China y Estados Unidos en el 35, está produciendo portaaviones, en fin. Quiere decir, bueno, yo todavía no, pero en mi entorno próximo, Estados Unidos iba a tener muy difícil actuar. Yo veo más nervios en Estados Unidos que en China. China se ha puesto el objetivo del año 49 para reintegrar Taiwán, porque 49 es el centenario de la Revolución de Mao. Y veo más nervios por parte, y está comprando tiempo, ¿no? Hay que resolver este problema. Le ha dicho el otro día, le dijo a Trump, óigame, esto hay que manejarlo bien porque si no podemos tener un problema muy serio. Pero veo más nervios por parte de Estados Unidos, ¿no? Y temen un malentendido, temen el crecimiento económico de China. Fíjate, China en el año 2000 tenía 5 billones de PIB, ahora tiene 18. Es un salto brutal, ¿no?
esto sigue así, bueno, pues hay quien dice que Estados Unidos está perdiendo tiempo dejándole que se pueda llegar a convertir en un rival que acabe estando al mismo nivel, ¿no? La famosa trampa de Tucídides. Sí. Yo creo que hay que gestionarlo. En este momento pues tienen dificultades económicas, comerciales, tecnológicas, menos en derechos humanos desde que está Donald Trump, pero hay que se traslade al ámbito político, ¿no? Al ámbito militar, porque eso sería una... Claro. Con esa reflexión nos vamos a quedar, Jorge Ezcayar. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y reflexionar sobre Estados Unidos y su geopolítica. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo también. Que tengáis un estupendo fin de semana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Cerramos el foco, aunque hablamos de lo internacional también. Digo que cerramos el foco porque vamos a hablar de decisiones en torno a la guerra de Gaza, la escalada con Irán, porque han colocado a España en el centro de un tablero geopolítico de muy alta tensión y lejos de la neutralidad que se podría esperar de una potencia pequeña, ni siquiera media, europea. El gobierno de Pedro Sánchez optaba por posiciones audaces, reconocimiento del Estado palestino, denuncia de la situación en Gaza, negación del uso a Estados Unidos de las bases en Rota y Morón. Nos preguntamos, ¿esto es un cálculo doméstico? ¿Esto es coherente con la tradición política y geopolítica de España, con el derecho internacional? Bueno, queremos analizar todas estas situaciones y lo hacemos con Haitham Amirah Fernández, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Haitham, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. España ha tenido una postura distinta a otros socios en el ámbito, por ejemplo, de Palestina. El reconocimiento del Estado palestino en su momento fue un gesto simbólico, fue una decisión con consecuencias estratégicas tangibles, porque no hemos sido el único país, pero sí hemos ido marcando, en cierto modo, un paso. Sí, yo soy analista de temas internacionales. Sé que esta es una cuestión que afecta mucho a la política interna española y a las posiciones que se pueden tener sobre esta política interna, ¿no? Y sobre el momento por el que atraviesa la política española. Mi visión es como analista internacional y sobre todo analizando cómo se percibe lo que hace España desde el exterior, independientemente de quién esté en el gobierno y quién esté tomando esas decisiones. Lo dejo claro desde el primer momento. Es cierto que el actual gobierno español ha tomado unas decisiones desde hace ya más de 2 años y medio en relación con Oriente Medio, que en su momento, cuando se tomaron esas decisiones, era algo que se salía de lo que era, la norma, entre comillas, entre los países de nuestro entorno europeo y entre los países occidentales. Había algunos más que se sumaban a esa toma de posición muy concreta. Esto se vio claramente en noviembre de 2023, a las pocas semanas del ataque lanzado por parte de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y que ha desencadenado tantísimas reacciones en cadena. La posición que el gobierno español adoptó en ese momento, en noviembre de 2023, fue la siguiente. Están ahí las declaraciones, las comparecencias, ruedas de prensa y demás. Era que España reconocía el derecho del Estado de Israel como cualquier otro Estado normal a defenderse si es atacado, y además añadía al gobierno de España que eso tiene un límite, es el derecho a la legítima defensa, que es cuando choca con el derecho internacional humanitario, cuando la respuesta para defenderse de un ataque ya llega al punto de cometer crímenes que no están justificados por el derecho internacional. El derecho internacional
es el cúmulo de lo que la humanidad se ha dotado a sí misma desde 2 guerras mundiales en el siglo pasado, que tuvieron un coste de decenas de millones de vidas y de muchísimos civiles y mucha destrucción. Entonces, esta fue una posición que en su momento se consideró rompedora con un consenso tácito a nivel de la Unión Europea. También tengo que recordar, España no fue el único país que hizo eso. Algunos poquitos también se sumaron a esa posición, como Irlanda. Y recuerdo que Irlanda en ese momento tenía un primer ministro conservador. Entonces aquí hay algo interesante de un gobierno en España socialista, Irlanda un gobierno conservador, y luego Eslovenia, algunos otros países, Bélgica también ha dado pasos en esa dirección, y el reconocimiento del Estado Palestina unos meses más tarde. ¿Qué ocurre? Que en este sentido España se ha adelantado a lo que luego otros, muchos, han hecho, tanto europeos como occidentales. Me refiero al reconocimiento del Estado Palestina que ocurrió en septiembre de 2025 por parte de 10 estados occidentales, incluidos varios europeos. Francia, que no es poco, Reino Unido, Australia, Canadá. Esto nos dice que, bueno, hay unos tiempos, hay unas decisiones que se toman y que, bueno, pues España es verdad que se ha destacado adelantándose a algunas decisiones y además en sintonía con la opinión pública española, que esto es muy importante. Las encuestas en España lo dicen, casi con independencia de las tendencias de voto, hay un rechazo a lo que Israel ha hecho en Gaza, mayoritario, abrumador. El Real Instituto Elcano publicó un barómetro de opinión pública pues hace ya año y medio, creo, y que el 82% de los españoles decían que lo que Israel estaba cometiendo en Gaza era inaceptable. Claro. Entonces, bueno, pues al final, como esto ha continuado, como la violencia ha seguido, se ha extendido y ha aumentado, pues parece que otros países se han dado cuenta de que, cuidado, esto tiene un coste, tenemos que tomar posiciones, y al final recalibran sus políticas en referente a los temas espinosos de Oriente Medio. Por supuesto, Haytham, aquí hablamos, aunque haya un componente de política interna, con la mirada puesta en lo geopolítico y en lo internacional, totalmente de acuerdo. Ese es el enfoque nuestro y eso es sobre lo que te pregunto, obviamente. Quiero preguntarte por otro momento en el que hizo una apuesta también controvertida. España negó a Estados Unidos el uso de sus bases para los ataques a Irán. Creo recordar que he leído por alguna parte que en el 73... que no es precisamente el mismo tipo de gobierno que hay ahora, también se negó el uso de las bases para las operaciones militares de Estados Unidos en la guerra del Yom Kippur, y también hubo amenazas de represalias en aquel momento. Pero yo te pido, una decisión como la de negar el uso de las bases, ¿es evitable? ¿Es un camino para ser coherentes con la situación de violencia geopolítica de Oriente Medio? ¿Se lo puede permitir España como país pequeño, dependiente, porque al final puede haber represalias? Sí, efectivamente, lo primero que hay que señalar es que es una decisión soberana. Los estados que tienen acuerdos de colaboración militar con Estados Unidos o bases de uso conjunto, etcétera, parte de los acuerdos es una decisión soberana en qué circunstancias se permite o se deniega el uso de esas bases. En el caso de lo ocurrido ahora, igual que ocurrió en el año 73, ha sido a raíz de un evento muy concreto y un contexto muy determinado, que fue el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado. Cierto que la decisión española fue muy temprana. Prácticamente desde el primer momento se planteó a Estados Unidos que no podía utilizar las bases, las instalaciones, el sobrevuelo del espacio aéreo español para las operaciones bélicas en el Golfo Pérsico contra Irán. Claro, en ese momento también fue rompedora la posición de España y se salió, digamos, entre comillas, del consenso tácito de los países de la Unión Europea.
Otros gobiernos prefirieron esperar un poco y ver cómo iba la cosa en el Golfo, a ver si Estados Unidos e Israel habían calculado bien su jugada y bueno, pues conseguían los objetivos difusos que se habían planteado desde el primer momento, pues el derrocamiento del régimen iraní, acabar con el programa nuclear iraní, acabar con las Fuerzas Armadas de Irán y sobre todo la capacidad de respuesta y de represalias de Irán. Como se vio que eso no estaba bien calculado, porque Irán no colapsó el régimen, su capacidad de respuesta la dejó bien clara, atacando a Israel, atacando a países vecinos, que ya había advertido Irán que si era atacado, pues bombardearía bases estadounidenses en el entorno, y hay muchas. Entonces, otros países europeos, con gobiernos de signos políticos muy, muy diferentes y muy diversos entre sí, se sumaron a posiciones idénticas a la española que había sido previa. La Italia de la señora Meloni también ha tomado decisiones en esa línea de no permitir a Estados Unidos utilizar las bases para la guerra, para su campaña militar contra Irán. Algún otro país europeo, vimos también Alemania, incluso declaraciones del canciller Merz, siendo muy crítico, cuando ya vio que aquello no había funcionado, lo que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, muy crítico con esa decisión de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque ya empezaban a ver esos países que tenían consecuencias directas inmediatas para sus economías, suministro energético, hidrocarburos, inflación, comercio marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el análisis es que España, el gobierno español se adelantó en distintos puntos y marcó un poco no digo una tendencia, sino se anticipó a lo que podía ocurrir, tanto en el caso de Gaza, el reconocimiento del Estado de Palestina, y no implicarse apoyando a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Insisto de nuevo, en esto el gobierno ha actuado en bastante sintonía con la opinión pública española en su amplia diversidad de posiciones políticas y de apoyos partidistas. La guerra contra Irán no es una guerra popular en España. Y esto, bueno, pues al final es lo que también importa. Y otros países europeos hay gobiernos que no han estado en tanta sintonía con sus opiniones públicas y sus electorados en temas relativos a Oriente Medio. Haitham, nos queda menos de un minuto. Te pido una respuesta rápida. Washington insinúa represalias, habla de Ceuta y de Melilla. ¿Puede España permitirse el lujo de enfadar a gigantes potentes como Estados Unidos, como Israel, al mismo tiempo sin que le pase factura? Tenemos 30 segundos. Bueno, esto es un riesgo, efectivamente, que puede haber represalias. El problema es que cuando otros países se suman a lo que es a una posición parecida a la de España, pues Estados Unidos tendrá que tomar represalias contra muchos países, y España no es la prioridad de Estados Unidos. Israel, el problema es que ya el gobierno de Israel se está enfrentando a la Casa Blanca de Trump, y ya la Casa Blanca de Trump le está tirando de las orejas al primer ministro israelí Netanyahu y a algunos elementos extremistas que están en su Consejo de Ministros. Con esa reflexión nos vamos a quedar. No hay tiempo para más. Haitham Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Lo mismo digo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nosotros nos vamos a marchar porque no hay tiempo para más. Hemos reflexionado aprovechando esa década que se cumple ya del Brexit, viendo cómo está Reino Unido, cómo está la Unión Europea, cómo pueden ser las colaboraciones a futuro. Les hemos contado las noticias de la jornada en lo geopolítico. Hemos visto cómo se reconfigura la geopolítica estadounidense y hemos hablado de España y sus apuestas. Sean felices. Hasta el lunes. Dursan, elige tu coche. Dursan, compramos tu coche. Dursan, Dursan, automotor Dursan. Compra, vende al mejor precio. Dursan, tu coche perfecto. No es nuevo, es Dursan.
Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Aún no tienes tus entradas para ver a Pablo López y a Rafael en el monasterio de Euclés? Date prisa, porque quedan muy pocas. El 20 de junio, Pablo López llega con su gira El Niño del Espacio. Y el 26 de junio, Rafael protagonizará una noche única con Rafaelísimo. 2 conciertos irrepetibles en un escenario incomparable. Consigue ya tus entradas en monasteriodeuclés.es, en el Corte Inglés o en la taquilla del monasterio. Euclés Música 2026. ¿Te lo vas a perder?